Ok, entonces, como decía, eh, ya en este punto, nosotros ya sabemos cómo calcular las integrales dobles. Entonces, lo que nos va a interesar ahora es determinar los límites de integración y dibujar la región R. Entonces, ahorita no nos vamos a preocupar por calcular las integrales dobles, porque eso ya lo sabemos hacer. Ahorita nos vamos a preocupar por establecer adecuadamente los límites de integración. Entonces, fíjate, lo que sigue es dibujo de la región R de integración y cambio de orden en los límites de integración. Ejemplo o ejercicio 1. Para las integrales siguientes, dibujar la región de integración R y cambiar los límites de integración. Inciso A. Fíjate, nos piden calcular la integral I, que es igual a la integral doble sobre la región R de la función x por y al cuadrado diferencial de área, donde R, la región R sobre la cual vamos a integrar, es la región limitada por las rectas 5x más y igual a 15, y igual a 0 y x igual a 0. Entonces, el primer paso que debemos nosotros hacer es dibujar la región R, porque a partir del dibujo de la región R nosotros podemos determinar los límites de integración. Bueno, entonces para eso trazamos nuestro plano cartesiano, como podemos observar. Entonces vamos a ir ubicando cada una de estas rectas. Empezamos con estas que son más sencillas. Y igual a 0 implica matar el eje vertical y quedarnos aquí con amarillito con el eje X. Esta es la recta Y igual a 0. La recta X igual a 0 implica matar el eje X y quedarnos con el eje Y. Esta es la recta vertical X igual a 0. Y esta es otra recta, 5x más y igual a 15. Pero ya sabemos que para dibujar una recta necesitamos dos puntos. Entonces, aquí tenemos la recta 5x más y igual a 15. Como necesitamos dos puntos, vamos a calcularlos. Si x vale 0, sustituimos 0 aquí en x, se muere este término y nos queda que y vale 15. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, de aquí se desprende el punto de coordenadas 0,15, que ubicamos acá. 0 en x y me muevo 15 unidades en y. Ahora, si y vale 0, sustituimos acá, se va este término y nos queda que 5x es igual a 15. Por lo tanto, x es igual a 15 entre 5, que es 3. De manera que aquí sale el punto de coordenadas 3,0. ¿Sí? Ok. Y lo ubicamos acá, 3,0. Perfecto. Muy bien. Entonces, nosotros podemos escribir esta integral de dos formas. Primero integrando con respecto a y luego con respecto a x, o bien primero integrando con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero para eso necesitamos establecer adecuadamente los límites de integración. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Límites de integración. Ok. Entonces, fíjate, ¿qué tenemos aquí? Vamos a plantear primero esta integral. Primero vamos a integrar con respecto a y luego con respecto a x. Entonces, acuérdate que la integral externa debe de tener límites de integración constantes, ¿sí? Y como la integral externa es con respecto a x, ¿entre qué valores vamos a integrar x? Entonces, ya con el dibujo vemos que x corre desde 0 hasta 3. Entonces, a es igual a 0 y b es igual a 3. Para el caso del diferencial de y, como es una región de tipo 1, vamos a partir desde una función h de x y vamos a llegar hasta una función g de x. Entonces, para ubicarnos bien, lo que hacemos es, ya que tenemos la región de integración R, que es toda esta, trazamos una recta con flechitas paralela al eje Y, en verde. Y de aquí vamos a sacar el diferencial de Y, ¿sí? Entonces, partimos desde esta función h de x
que es h de x igual a 0, y llegamos hasta esta función g de x, que es la recta 5x más y igual a 15. Pero de esta forma no me sirve, porque, acuérdate, si estoy integrando ahora con respecto a y, yo necesito una función g de x que solamente dependa de x. Entonces, por ello, a partir de esta recta, despejo a y en términos de x. Entonces, paso este término 5x que está sumando, lo paso restando, y me queda que y es igual a 15 menos 5x. Por lo tanto, este límite de integración superior es 15 menos 5x. Ok. Por el teorema de Fubini, ya que calculamos esta integral en este orden diferencial de y luego diferencial de x, también debe ser igual a la integral diferencial de x diferencial de y. Pero entonces hay que recalcular los límites de integración. No podemos intercambiar estos por estos, ¿sí? No podemos ponerle este acá y viceversa, ¿no? Hay que, a partir de la misma región de integración, volver a recalcular estos límites, ¿sí? Entonces, vamos a plantear ahora nuestra misma integral doble, pero ahora primero integrando con respecto a x y finalmente con respecto a y. Como nuestra integral externa es con respecto a y, entonces estos límites de integración van a estar asociados con el eje y. Entonces, ¿desde dónde a dónde debo de integrar en y? Pues desde 0 hasta 15. Entonces, esos son los límites de integración para y. Para x, como es una región de tipo 2, voy a partir desde una función h de y hasta llegar a una función g de y. Entonces, lo mismo que hicimos con la integral anterior. Para darme una idea desde dónde está el diferencial de x, voy a trazar una recta en naranja paralela al eje x, con flechitas. Entonces, parto desde esta función h de y, que digamos es 0, h de y igual a 0, hasta llegar a esta otra función, 5x más y igual a 15. Pero como necesito una función que esté en términos de la variable y, a partir de la recta, puedo despejar a x en términos de y. Entonces, aquí observo que 5x más y igual a 15, puedo despejar x en términos de y. Entonces, paso este término y, que está sumando, lo paso restando, nos queda que 5x es igual a 15 menos y. Aíslo x, dividiendo todo por 5, y nos queda que x es igual a g de y, que es igual a 15 menos y, dividido entre 5. Entonces, aquí he determinado el límite superior de integración para esta integral. Entonces, este otro ejemplo B nos plantea lo siguiente. Dice, calcular la integral doble sobre la región R de la exponencial de x por y diferencial de área, donde R es la región limitada por la parábola y igual a x al cuadrado y la recta y igual a 4. Entonces, como ya habíamos visto en la última sesión, no nos vamos a preocupar por calcular esta integral ahorita, sino más bien por plantear las integrales con sus límites de integración adecuados. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuando nos dan este tipo de integrales, que no nos dan los límites de integración, pues es hacer un bosquejo de la región R. Y de ahí sacar los límites de integración para poder calcularlo. Entonces, vamos a eso. Aquí tenemos ya nuestro plano cartesiano. Entonces, ¿cuál es la región? Pues esta es una parábola, ¿no? Que abre verticalmente hacia arriba y pasa por el origen. Tiene su vértice en el origen. Entonces, vamos a trazarla, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la parábola. Y además nos dicen que esta parábola está atravesada por la recta y igual a 4. Es una recta que es paralela al eje x y que pasa por y igual a 4. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta es mi recta y igual a 4. Entonces, fíjate
esta recta corta a la parábola en 2 puntos. Entonces, necesariamente, hay que determinar, ¿verdad?, cuáles son estos puntos de intersección entre la recta y la parábola. Entonces, aquí tenemos este primer punto de intersección y este segundo punto. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar esos puntos de intersección? Si nos están diciendo que y es igual a x al cuadrado y y es igual a 4, pues no queda de otra más que igualarlas, ¿verdad? Entonces, vamos a poner. Esta es la curva y igual a ¿qué? A x al cuadrado. Entonces, se debe de cumplir de que y sea igual a y. Esto ocurre si y solo si x al cuadrado es igual a ¿quién? A 4. Entonces, hay que resolver esta ecuación. Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? Esto ocurre si y solo si el valor absoluto de x es igual a ¿quién? A 2. De manera que aquí vamos a obtener el par de valores donde se intersecan, que x va a ser igual a menos 2 o bien x igual a 2. ¿Ok? Ya tenemos la coordenada en x donde se interseca esta recta con la parábola. Entonces hay que calcular las coordenadas en y. Entonces nos vamos aquí. Bueno, ya sabemos que se corta aquí en 4. Entonces, estos puntos de intersección, digamos, a este le voy a llamar A, a este le voy a llamar B. Este primer punto de intersección tiene coordenadas en X menos 2 y en Y 4. Y este punto de intersección B tiene coordenadas en X igual a menos 2 y en Y igual a 4. Ok. Entonces, ahora sí estoy en condiciones, este es el origen, este es el punto 0,0. Ahora sí estoy en condiciones de construir mis integrales dobles con sus límites, con sus respectivos límites de integración. Entonces decimos que iba a ser igual al doble exponencial de x por y, diferencial de x, perdón, diferencial de y, diferencial de x. Entonces fíjate, voy a calcular primero este integral. Ya no es diferencial de área, ya es diferencial de y, diferencial de x. Como la integral externa tiene diferencial de x, tengo que calcular los límites de integración para x, que son números. Entonces, ¿de dónde a dónde tengo que integrar en x? Ya sabes. Entonces, tengo que trazar, ¿verdad? Tengo que trazar, en este caso, bueno, observo que para este caso, ¿de dónde a dónde va en x? Estoy esta es mi región R de integración, voy desde menos 2 en X hasta 2. Entonces, voy desde A igual a menos 2 hasta B igual a 2 para X. Y en el caso de Y, ¿sí?, como Y, voy a integrar ahora con respecto a Y, los límites de integración para Y, esta es una región del tipo 1, como observo aquí. Voy a partir de una curva h de x hasta llegar a otra curva g de x. Entonces, trazo una recta paralela al eje y. Esto es, con flechitas, parto desde la parábola hasta la recta, ¿sí? Entonces, ¿quién es h de x? La parábola x al cuadrado. ¿Y quién es g de x? Pues la recta y igual a 4 o g de x igual a 4. Y ya tengo mi primera integral doble calculada primero con respecto a y y luego con respecto a x. Por el teorema de Fubini, esta integral doble la puedo calcular también en el orden inverso. Esto es la integral doble de exponencial de x por y. Primero calculo con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, fíjate,
La integral externa ahora depende de la variable y. Entonces, los límites de integración para y deben de ser constantes. Y me fijo aquí en mi región R que he trazado. ¿De dónde a dónde voy a integrar con respecto a y? Entonces, fíjate que con respecto a y estoy integrando desde el origen 0 hasta 4 en el eje y. Entonces, esta integral para y va desde 0 hasta 4. Ahora, el diferencial de x. Esta es una región de tipo 2, donde para el diferencial de x voy a partir desde una función h de y hasta llegar a otra función g de y. Entonces, fíjate, en este caso, para determinar los límites de integración para x, en mi región de integración voy a trazar una recta paralela justamente al eje x con sus flechitas. Entonces, parto desde aquí y llego hasta acá con sus flechitas. Fíjate, parto de la parábola y llego a la misma parábola, pero como voy a integrar con respecto a x, yo necesito una función que dependa de y, de manera que y igual a x al cuadrado no me sirve, ¿sí? Entonces, a partir de esta ecuación, yo tengo que despejar a x en términos de y, ¿verdad? Entonces, esto es equivalente a decir que x al cuadrado es igual a y. Esto sí, solo sí, el valor absoluto de x es igual a la raíz de raíz cuadrada de y. Por lo tanto, de aquí se desprenden dos valores para x. X va a ser igual a menos la raíz cuadrada de y o bien más la raíz cuadrada de y. Entonces, esta ramita de la parábola, ¿sí?, va a ser la parte negativa, ¿sí? Esto va a ser x igual a menos la raíz de y. Y esta otra ramita de la parábola va a ser igual a ¿quién? A x igual a la raíz cuadrada de y. Entonces, de manera que los límites de integración para el diferencial de x van desde menos raíz de y hasta raíz de y. Entonces, lo escribimos. Entonces, vamos desde h de y igual a menos la raíz cuadrada de y hasta g de y, que es igual a la raíz cuadrada positiva de y. Y listo. Por el teorema de Fubini, que ya vimos en la última clase, pues ya podemos afirmar que estas integrales dobles son iguales, o sea, debemos de llegar a un valor numérico igual, ¿no? Ya como tarea, pues hay que calcularlas, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo. Ahorita nos preocupa, el objetivo es establecer adecuadamente los límites de integración. ¿Ahí vale? Ok. Entonces, hasta aquí la dejamos.